Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Laboral 360. Hoy abordamos un riesgo letal, la exposición a cancerígenos en el trabajo. Son muy comunes, están presentes en muchos centros de trabajo, en muchos más sectores de los que imaginamos. Esta exposición puede provocar enfermedades graves, mortales en muchos casos, como el cáncer de pulmón, el cáncer de piel o el mesotelioma. El cáncer es un problema de salud global inmenso. 1 de cada 3 personas desarrollará un cáncer a lo largo de su vida y muchos de ellos tendrán su origen en el lugar del trabajo sin que seamos conscientes de ello. El cáncer es hoy por hoy la principal causa de muerte relacionada con el trabajo, superando a los accidentes laborales. En la Unión Europea provoca el 53% del total de las muertes laborales cada año, frente al 28% debido a enfermedades cardiovasculares y el 6% a enfermedades respiratorias. En España se estima que en 2025 más de 16.000 nuevos casos de cáncer serán atribuibles al trabajo y que más de 6.000 trabajadores perderán la vida por exposiciones laborales a agentes cancerígenos. Serán muertes prematuras que podrían prevenirse y evitarse eliminando estas exposiciones. Para salvar estas vidas hay herramientas y legislación y sobre ellas vamos a hablar con personas expertas que nos ayudarán también a entender qué son estos agentes, dónde se encuentran, cómo afectan a la salud y sobre todo qué podemos hacer como delegados y delegadas de prevención para evitar estas exposiciones y así proteger la salud de las personas trabajadoras. Hoy nos acompañan Carmen Mancheño Potenciano, ¿lo he dicho bien? Bien. Doctora en Medicina del Trabajo, coordinadora adjunta de la Secretaría Confederal de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. También está con nosotros Juan Carlos Soriano, que es responsable de construcción en la Federación de Hábitat de Comisiones Obreras de Madrid. Y por último, Raúl González Alcócer, agente de movilidad, delegado de prevención en el Ayuntamiento de Madrid. Bienvenidos los tres. Gracias. Primera pregunta, la pregunta del millón. Para empezar contigo, por ejemplo, Carmen. ¿Qué entendemos exactamente por agente cancerígeno laboral? ¿Y por qué es tan importante que las delegadas y los delegados de prevención conozcan a fondo estos riesgos? Bueno, parece una pregunta fácil, pero es larga. A ver, un agente cancerígeno laboral es cualquier agente químico, físico o incluso biológico que pueda inducir cáncer o agravarlo o hacer que aumente su incidencia, ¿no? Agentes, para poner algún ejemplo, agentes físicos que conozcamos, por ejemplo, pues el amianto, el sílice, el polvo de madera dura, el arsénico, el cromo, hay muchos, ¿no? Como agentes físicos, la radiación ionizante, la radiación solar, los biológicos serán menos conocidos, pero hay virus. El virus de la hepatitis B y algunos parásitos que producen también, pueden producir cáncer. Y luego hay una serie de ocupaciones que tienen una incidencia de cáncer muy alta, por encima de la media, que no sabemos a cuál agente específico se debe, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podríamos hablar de los bomberos, podríamos hablar de las peluqueras, podríamos hablar de las mujeres de limpieza, de los pintores, que tienen índices de incidencia de cáncer muy por encima de la población general. ¿Por qué es importante? A ver, ¿por dónde empiezo? Es importante, primero, porque es muy extendida la exposición a los cánceres laborales, ¿vale? En España podemos decir que 1 de cada 4 trabajadores o trabajadoras están expuestos a un cancerígeno en el trabajo, a uno o a varios. Con lo cual, la probabilidad de desarrollar un cáncer aumenta de forma exponencial. Esa es la primera parte por lo que es importante, ¿no? Segundo, según la OMS, fijaos, el trabajo es, después del sedentarismo, después de la dieta y después del tabaco, la 4ª causa de cáncer en la población. O sea que hablamos mucho de que hay que comer bien, hay que dejar de fumar, hay que tener hábitos saludables, pero sin embargo nos olvidamos de que entre un 4 y un 10% de los cánceres generales se deben al trabajo. Por poner algún dato, ¿vale? Un estudio que hemos hecho en comisiones, que hacemos de forma anual, haciendo estimaciones de cuántos cánceres serían atribuibles al trabajo, porque el dato oficial no existe, porque apenas se registran, ¿no? Hemos estimado que cada año en España hay 16.000 casos de cáncer que se deberían al trabajo y 7.000 muertos. De forma oficial se reconocen entre 90 a 100, depende del año. 94 en el 2023, 106 en el 2024, ¿vale? Pero además es que es importante porque todos los cánceres del trabajo son evitables y ahí está uno de los puntos fuertes del trabajo en el cáncer laboral. Porque hombre, si tienes una carga genética de un cáncer de mama, pues es difícil obviarla, ¿no? Tú puedes dejar o no de fumar, es un tema particular, individual, pero tú no te expones de forma voluntaria
a un cancerígeno en el trabajo. Te exponen de forma, bueno, pues tu empresario ha decidido hacer ese tipo de trabajo con ese tipo de agentes, ¿no? Pero si adoptamos todas las medidas necesarias, todos serían evitables. Pero además hay otros temas importantes que me gustaría resaltar. Por ejemplo, el riesgo de desarrollar el cáncer no desaparece aunque tú te vayas del trabajo. Es decir, tú estás expuesto a un agente cancerígeno y el riesgo de desarrollar el cáncer 10, 20, 30 o 40 años después no desaparece. Sigue estando. Tú llevas ya la carga. Tú llevas ya alteración en la no se borra. La tienes ahí en tu carga genética, ¿no? Además, eso es uno de los problemas, que como desde que tenemos la exposición hasta que aparece el cáncer pueden pasar de media 20 años, depende del tipo de cáncer. Hay algunos que pueden llegar a 40, por ejemplo, wow, como el mesotelioma, un cáncer específico por amianto, ¿no? Muchas veces el trabajador o la trabajadora está ya incluso jubilado en casa. Sí, entonces, poner en relación el trabajo que yo hice con el cáncer que estoy teniendo a veces es complicado, ¿no? Claro, como no se declaran oficialmente, os decía que hay 100 y poco casos anualmente, al trabajador o la trabajadora, primero le privamos de sus derechos. ¿Derechos de qué? No lo tengo reconocido oficialmente, no tengo la prestación que el sistema de social me debería dar y además me priva la posibilidad de, si yo he tenido un cáncer es porque no se han hecho bien las cosas, no se han adaptado las medidas. Y por lo tanto podría optar a pedir un resarcimiento, una indemnización, por ejemplo, por daños y prejuicios, ¿no? Si no la tengo reconocida, esa puerta se cierra, ¿no? Pero además, si no sabemos la magnitud real del cáncer, no se destinan recursos a su prevención. Hacemos campañas públicas para evitar accidentes, pero no hacemos campañas públicas para evitar el cáncer laboral, ¿vale? Y por último, pues porque además hay una transferencia de costes muy importantes. Todo lo que sea contingencia profesional, enfermedad profesional, cáncer profesional, deberían asumirlo las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y, sin embargo, lo que ocurre es que todo el coste de esos 16.000 casos de cáncer, ¿dónde se transfieren? Al sistema público de salud, que es al final quien hace el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto nos da una idea de la importancia que tiene el cáncer, ¿no? Pero además, fíjate que os decía antes, entre el 4 y el 10% del total de los cánceres serían atribuibles al trabajo, pero si hablamos ya de población expuesta, es decir, trabajadores expuestos a un agente cancerígeno, ese porcentaje, porque el 4 y el 10 era de población general, si nos referimos a los expuestos, ese porcentaje puede llegar hasta el 20 o el 25%, en algunos tipos de cáncer como el pulmón y algunos tipos de agentes químicos, ¿no? Es que hay desigualdades también en el cáncer y me parece que hay que decirlo. ¿A qué te refieres? A ver, hay desigualdades primero de género y segundo de clase social. ¿De género por qué? Porque el cáncer laboral en mujeres apenas se ha estudiado. Todos los estudios de cáncer laboral están hechos en varones y en profesiones ocupadas por varones. Es verdad que las mujeres, cuando nos hemos incorporado al mercado de trabajo, lo hacemos en ocupaciones que tienen menor riesgo, pero existe. Y pongo un ejemplo que lo vais a entender muy bien. El amianto, que todos conocemos, ¿no? Sí. Cáncer de pulmón por amianto, mesotelioma, luego hablaremos de él. Bueno, hay mujeres que han trabajado con amianto y, sin embargo, el cáncer de ovario por amianto no está reconocido como enfermedad profesional. Y existen evidencias muy claras de que las mujeres expuestas al amianto desarrollan cáncer de ovario. Ahí estamos. No lo sabías, la primera vez que lo oigo. Pues las mujeres cosían, por ejemplo, los sacos en uralita de los sacos de amianto y directamente inhalaban esas fibras y han desarrollado cáncer de ovario que pues, se ha quedado como una enfermedad común. Pero podemos hablar del cáncer de mama. El cáncer de mama hay mucha relación con el trabajo, por ejemplo, con el trabajo nocturno. Con cargarte los biorritmos, ¿no? Con la secreción de determinadas hormonas, con los ritmos circadianos. Y de hecho voy a dar algún dato. Por ejemplo, el riesgo de cáncer de mama en enfermeras aumenta un 50%. En el sector de peluquería y cosmética, o sea, profesiones muy feminizadas, este riesgo se multiplica por 5. El riesgo general se multiplica por 5. ¿Pero será por los químicos o qué? Sí, claro, es que no solamente el trabajo nocturno, están los químicos, los disolventes, están los plaguicidas, es decir, hay campos electromagnéticos, radiaciones ionizantes, hay un montón de agentes que pueden estar impactando en el desarrollo de un cáncer de mama, pero de eso no se habla. O sea, si hablamos poco del cáncer de mama en mujeres,
del cáncer laboral en mujeres, tú me acabas de decir, yo es la primera vez que lo oigo. Pues bueno, desde Comisiones estamos intentando que ambos dos cánceres estén incluidos en la lista y bueno, pues hagamos un trabajo de afloramiento de esos cánceres. Y luego hay unas desigualdades sociales también, fíjate. ¿Por qué? Porque los trabajadores inmigrantes, los trabajadores con contratos parciales, con contratos temporales, con contratas y subcontratas, tienen menor conocimiento de su exposición a este tipo de agentes. Por lo tanto, nunca van a pensar en que esto puede ser laboral. Déjame que hablemos de uno en concreto, del amianto, que parece que es como del siglo pasado, pero no. Sigue aquí y a mí me gustaría que nos contaras cuáles son los riesgos fundamentales asociados a su manipulación y dónde todavía está el amianto. Bueno, el amianto es un elemento indestructible. De hecho, ahí viene su etimología, viene por ahí, ¿no? Se ha utilizado, decir dónde está ahora, intentaré haceros un pequeño esquema, pero claro, ha tenido 33.000 utilidades. Es un aislante térmico, aislante acústico, aislante químico, es resistente al fuego, mezcla con todo, se puede hilar, era bueno, bonito y barato en su época, ¿no? Por lo tanto, estamos rodeados de amianto, incluso ahora, porque aunque desde el año 2001 se prohibió ya su utilización y comercialización, ahora mismo en España tenemos 2,6 millones de toneladas instaladas. ¿Vale? 2,6 millones de toneladas. ¿Dónde están? Por ejemplo, en estructuras y en edificios, pues todas las vigas que tengamos en los edificios, la mayoría que son metálicas, van a estar recubiertas con amianto. Las canalizaciones de agua, las canalizaciones de gas, las cubiertas, típicas uralitas de toda la vida que le hemos llamado. En realidad las uralitas son fibrocemento, es una mezcla de amianto y cemento, ¿no? Están en todos los cortafuegos, como elementos que recubren focos de calor en las calderas, en las losetas de vinilo. Pero también. Eso está presuntamente aislado, quiero pensar. Ahora te cuento, pero sí no. Y no. A ver, ¿por qué digo sí y no? Porque amianto hay dos tipos. El que está mezclado, que la mezcla evita que las fibras se dispersen, ¿no? Pero claro, desde que se instaló el amianto, que fue de los años 80 a 2000, más o menos, han pasado unos cuantos años, ¿verdad? Claro. Vale. Pues la vida útil que llamamos de ese material ya ha pasado. Eso significa que probablemente el deterioro del tiempo y también en función de dónde esté. Claro, imagínate si es una cubierta que está a la intemperie. La lluvia, el sol, el viento hace que se deteriore y que entonces un amianto que era no friable, que no liberaba fibras, se puede convertir en fiable. Y entonces, porque el amianto es una fibra que se va desmenuzando y al final es tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña que somos capaces de respirarla y llegar a las zonas más inferiores del aparato respiratorio, ¿no? Yo te digo que puede estar en su momento estaba en los trajes de los bomberos, por ejemplo. Los trajes de los bomberos estaban hechos con amianto. Claro, porque es ignífugo, o sea, el amianto tiene todo. En los depósitos de agua, en las tuberías, es que, bueno, yo no sabría decirte la cantidad de metros de canalizaciones que hay de amianto. Pero claro, y luego hay trabajadores expuestos que hacen reparaciones en esas canalizaciones cuando hay una avería de agua o de gas. Y no bebemos el agua que pasa por esas canalizaciones. A su vez también. Porque sí que es cierto que hay un plan de retirada de canalizaciones de amianto, pero no está finalizado. Entonces, la zona de la sierra, sobre todo, todavía nos queda mucho por retirar, porque conozco un par de empresas que están trabajando en la retirada de este amianto, pero de momento hay una zona bastante importante por la que el agua pasa por esas canalizaciones que no bebemos todos los que estemos por esa zona. O sea que estamos rodeados de amianto. Entonces hay un plan europeo y español que se supone que en el 2032 deberíamos haber erradicado todo el amianto. De hecho, hay una norma en España que hablaba de que antes de 2023 todos los edificios públicos deberían estar censados para saber dónde está el amianto. Y luego ya vemos qué hacemos con él. Si se puede quedar, pero por lo menos porque nos ha deteriorado. ¿no? Claro, porque tú imagínate que tienes en el falso techo tienes una avería y tienes que hacer un trabajo de mantenimiento. Y el trabajador va, abre, corta y no sabe que está expuesto a amianto. El electricista, el fontanero, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay que hablar de la exposición por todos lados, pero también de la doméstica y de la ambiental. Porque aunque estamos hablando de cáncer laboral, yo creo que la doméstica y la ambiental no lo podemos olvidar. La doméstica es aquellas mujeres que, sobre todo en el pasado, lavaron la ropa de trabajo de sus maridos y como el amianto es un polvo blanco, ¿las mujeres qué hacían?
¿Te lo puedes imaginar? Sacudir el mono de trabajo. Entonces eso lo que hacía era socializar las fibras con toda la familia. Y luego el ambiental, que es aquellos vecinos que han estado cerca de fábricas donde se ha fabricado amianto. Aquí en Madrid tenemos Getafe, que es un foco donde la incidencia de cáncer por amianto es brutal. Bueno, en más sitios también, en Cataluña, en Castilla-La Mancha, en un montón de sitios. Y bueno, luego me preguntabas de daños a la salud. Hablaríamos de cánceres, ¿vale? Cáncer de pulmón, el primero, cáncer de pulmón y bronquio. Es un cáncer, bueno, pues como los problemas del cáncer laboral es que no se diferencian del cáncer. Yo no puedo diferenciar este cáncer es del tabaco y este cáncer es del amianto. Desde el punto de vista clínico, incluso histológico, es decir, cuando hacemos la biopsia, no hay una diferencia entre un cáncer y otro. La diferencia es ¿está expuesto o no al amianto en este caso, ¿no? En el caso del cáncer de pulmón, pues depende del estadio en el que como en el resto de los cánceres de pulmón, depende del estadio en que se diagnostique, tenemos o no una mayor probabilidad de cronificar esa enfermedad o de que el trabajador acaba falleciendo, ¿no? Como el cáncer de pulmón da pocos síntomas, pues habitualmente cuando se diagnostica está en estadios avanzados. De ahí la importancia de hacer reconocimientos médicos periódicos para detectar diagnósticos precoces en el cáncer de pulmón por amianto, ¿vale? En este caso sí es importante saber que los trabajadores y trabajadoras tienen que saber que si han estado expuestos a amianto, por favor que dejen de fumar, porque son sinérgicos, la actuación es sinérgica, ¿no? La probabilidad de desarrollar cáncer si eres fumador y expuesto al amianto se multiplica por más de 58 veces. Que hay un tipo de cáncer que además es terrible, y es el mesotelioma, o bien pleural, que es el más frecuente, o bien también abdominal, ¿no? El peritoneal que llamamos. El mesotelioma es un tipo de cáncer que no es sinérgico, da igual que hayas fumado o no, ahí no hay relación. Que con pocas exposiciones puedes desarrollarlo, puedes tener una exposición muy corta de un par de meses en tu vida y desarrollar a los 40 años o los 50 un mesotelioma. O sea, el cáncer de pulmón necesita un poco más de exposición, ¿vale? Más tiempo de exposición, más carga de exposición. El mesotelioma con muy poca carga de exposición lo puedes desarrollar. Y este sí que es un cáncer que ahora mismo no tiene tratamiento curativo. Y el último tipo de cáncer es el cáncer de laringe, el último que se asoció con el amianto. Y luego tenemos los que tenemos que asociar, como el gastrointestinal, el estómago y el cáncer de ovario, que todavía no los hemos reconocido, pero es que están ahí. Para evitar todo esto, vale. ¿Cómo hacemos para que esto no ocurra, ¿no? Vale. Supongamos que sospechamos que hay amianto o que alguien lo descubre. ¿Cómo hay que actuar? ¿Cómo es el protocolo? ¿Qué hacemos? Mira, lo primero que tenemos que tener es estar alerta. ¿Por qué? Cualquier edificio residencial, rural, empresa, un almacén, da igual, cualquier sitio donde podemos estar trabajando, o incluso en casa, o en ya te digo, en un edificio público, si está construido entre los años 80 en España y 2000, es muy probable que tenga amianto. Eso ya para hacernos una idea de alertarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es buscarlo, identificar dónde está el amianto. O sea, para identificarlo puede ser visible, una placa de uralita tú la ves, pero como os decía antes, el amianto está oculto en canalizaciones, en estructuras, incluso en herramientas a veces, en juntas de dilatación, en cables que recubren no sé qué, ¿no? Entonces, si lo estamos viendo, bueno, pues hay que identificarlo. Si no lo estamos viendo, hay que hacer un mapa, es decir, hay que contratar a una empresa especializada, porque eso tiene que hacer las empresas especializadas, que nos hagan una localización de donde en mi empresa está el amianto. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Una vez que tengamos identificado aquí hay amianto, hay que evaluar dónde está, cómo está liberando fibras o no está liberando fibras, ¿vale? En mi opinión, siempre que detectemos amianto, yo creo que hay que retirarlo, porque ya está al final de la vida útil. O sea, hacer parches de rodear el amianto, encapsularlo, ponerle una plancha arriba, otra plancha abajo, es un error, porque al final lo ocultas y vamos a que cualquier trabajador que vaya después no sepa ni qué está, ¿no? Entonces, en mi opinión, hay que eliminarlo. Y para eliminarlo, evidentemente, hay que contratar a una empresa que nos hará un plan de trabajo, que tiene que estar visado y autorizado por la autoridad laboral, que son trabajadores muy especializados, que pueden trabajar de determinada manera, con salas de descontaminación, con una protección respiratoria muy importante. Es decir, son empresas que se dedican a eso. No se puede quitar el amianto, ni siquiera aunque sea
Pues un poquito. No se puede. Pero ¿qué es lo que nos encontramos? ¿Lo habéis visto en la calle? Yo he visto en los contenedores donde hay obras. ¿No habéis visto placas? Placas que además, ese amarillo fosforito, de ese que lo ves y da miedo. Es amarillo, suele ser más gris. El fibrocemento suele ser más gris, que con el paso del tiempo se hace gris, marrón, negro, todo tipo de colores, ¿no? Lo que más se ven son cañerías, sobre todo las bajantes, que todavía las tenemos en muchas viviendas antiguas. Muchísimas. De uralita. Sí. Como la uralita llamada es lo que contiene el fibrocemento, lo que contiene el amianto, y eso lo tenemos en muchísimas viviendas. Y eso, como estamos hablando, en los contenedores de las reformas y todo, lo ves constantemente. Y al final, si lo estás viendo ahí, es porque no se ha manipulado como se debe manipular. Ni quien lo ha manipulado tiene la preparación, la formación, ni está tomando las medidas preventivas que debe tomar. Porque si no, no estaría ahí. Eso lleva un proceso muy cuidadoso para que de retirada para que no que no tenga esa exposición. Y además son vertidos peligrosos, quiere decir, ese amianto no lo puedes dejar. Echando no. Aquí lleva a través de un gestor autorizado a un tipo de vertedero especializado de productos peligrosos que luego se meten en una especie de celda, quiere decir que no se puede tirar en el contenedor del lado de casa o del lado de la obra, vamos, para nada. Luego el tema de la encapsulación que hablábamos, lo que se hace es que se pone un panel de sándwich por encima, otro por debajo y Santas Pascuas. Y claro, eso es tejador de uralita y pues la mayoría tienen entre 50, 60 o quizá más. Que prácticamente al tocarlo, como decía la compañera Carmen, han estado en exposición al sol, a los fenómenos meteorológicos adversos, y eso con tocarlo se deshace y suelta fibras. Y aunque tú lo encapsules, pues lo que estamos hablando, ahí tienen que entrar trabajadores pues a un mantenimiento, a trabajar, a ese panel de sándwich un día hay que cambiarlo, y al final la uralita la tenemos ahí. No se termina de quitar nunca. Entonces deberían de obligar, como se hace en el resto de Europa, a retirar todo ese amianto que existe todavía, a retirarlo como se debe retirar y que deje de existir. Vamos, deje de existir. Dejar de existir no deja nunca porque es indestructible, pero sí que se manipule y se gestione como se debe de gestionar. Claro, porque si luego nos encontramos lo que yo recuerdo en Madrid, creo que era en Getafe, en Villaverde, no recuerdo en dónde, que nos encontramos vertederos incontrolados, pero donde hay cantidad de toneladas de amianto tiradas. Claro, pues que al lado hay colegios, vecinos, gente que vive, ¿eh? Hay una aprobación reciente, el Real Decreto 483/2025, que al menos regula el procedimiento para reconocer el derecho a la compensación económica de las víctimas de amianto. Cuéntanos qué recorrido tiene, en qué falla o en qué no se aplica. Vale. A ver, esta es la ley de compensación de víctimas de amianto, que es como la llamamos habitualmente. Es una ley que se lleva reivindicando por los sindicatos y incluso por las asociaciones de víctimas, que llevan tiempo peleando también por este fondo de compensación, que en otros países como Francia lleva 30 años. Bueno, Francia y otros muchos países europeos, ¿no? Vale, sí que se publicó la ley, efectivamente, hace 3 años que se publicó la ley. Primero es buena porque plantea la responsabilidad del Estado. El Estado reconoce con esa ley que ha hecho dejación de funciones, ¿vale? O sea, el Estado reconoce que le ha fallado a su ciudadanía, a sus trabajadores, y por lo tanto les tiene que compensar, aunque sea desde el punto de vista económico, ¿vale? Esa parte es buena. Conseguimos que aquí, además de incorporar en los trabajadores, o sea, la exposición ocupacional o laboral, se incorporaran también como víctimas, que al principio no querían, las exposiciones domésticas, que de las que hablábamos antes, y las ambientales. Por lo tanto, también son objeto de compensación. Vale. Primer problema, que desde que sale la ley, para que la ley sea efectiva hay que hacer un reglamento de funcionamiento. ¿Y todavía no está? Sí. Por fin lo tenemos. Han pasado 3 años. O sea, la ley marcaba 3 meses y han pasado 3 años. De hecho, tanto las asociaciones de víctimas como los sindicatos más representativos tuvimos que acudir al defensor del menor ya hace como 1 año, porque dijimos, es que esto ya no puede ser. A ver dónde tocamos, qué puerta tocamos para que algo se mueva, ¿no? Y al final, bueno, pues se movió, el decreto ha salido, que es el que tú decías, pero este decreto tiene muchos problemas. Lo primero, tiene una dotación económica ínfima. Está dotado con 25 millones de euros. Eso nos va a llegar para poco y nada. Pero bueno, algo es algo, ya iremos viendo presupuesto. Hasta ahí incluso, pues bueno, es una forma de iniciar el fondo, ¿no? El problema es que
ha incorporado un procedimiento que a veces puede ser complicado para determinados trabajadores que pueden ser ya muy mayores, por ejemplo. Pero uno de los problemas más graves es que las indemnizaciones que marca son muy pequeñas, pero muy pequeñas. Es decir, que no hemos conseguido hasta ahora que estos 96.000 o los 60.000 del cáncer de pulmón no tributen. Entonces, uno de los objetivos del fondo, que era evitar la litigiosidad, evitar la peregrinación de las personas, que tenemos que tener en cuenta que son enfermos, que muchas veces comienzan el juicio y no lo acaban, porque fallecen antes y lo tienen que continuar sus familiares, sus hijos o su mujer, ¿no? Pues con esto, si tengo empresa, no sé si lo vamos a conseguir, quizás no. Por lo tanto, puede ser útil para aquellas personas, trabajadores o solo trabajadores de momento, que es otro de los temas, que su empresa haya desaparecido. Claro, podemos tener un montón de talleres de mecánicos, por ejemplo, el aislamiento estaba en los frenos y en el embrague de todos los coches. Todos los trabajadores que han estado trabajando en talleres han estado puestos amianto, todos. Pues Talleres Pepe seguramente ya ha desaparecido, donde yo trabajé hace 30 años. Por lo tanto, no tengo a quién reclamarle. Pues para ese grupo servirá el fondo, pero claro, es que la indemnización es tan raquítica que es un poco, nos parece un poco injusta, ¿no? En el decreto ha salido que de momento solo pueden acceder al fondo aquellas personas, aquellos trabajadores que tengan incapacidad permanente por enfermedad profesional. Primer problema, si yo tengo la enfermedad profesional y ya he fallecido hace un mes, ya no puedo acceder al fondo. Mi mujer no puede acceder al fondo, no me deja. Si soy una afectada doméstica, tampoco. Si soy una afectada ambiental, tampoco. Ese tipo de casos que sí están previstos en la ley, el reglamento los deja para cuando haya presupuestos. Por lo tanto, estamos dejando fuera, tenemos que crear un instrumento, el reglamento no refleja el espíritu de la ley. Entonces, en concreto desde comisiones vamos a pedir al Ministerio de Seguridad Social volver a reunirnos y decir, esto no puede ser, tienes que cambiar este reglamento, no nos sirve, no. La injusticia social a la que hemos sometido a estos trabajadores que han sido víctimas, volvemos a revictimizarlos de nuevo. Entonces no estamos resarciendo, o sea, un instrumento que era para resarcir, ¿lo estamos haciendo? Yo diría que no. No parece, ¿no? No parece, ¿verdad? Hoy hemos visto una gran introducción al problema de los cánceres laborales, centrándonos en concreto en el caso de los producidos por la exposición al amianto. Pero queda mucho por decir sobre la sílice cristalina, sobre los humos diésel y sobre la radiación solar, otros 3 cancerígenos laborales a los que no se les presta toda la atención preventiva que deberíamos. Por eso les dedicaremos otro capítulo entero. Atentos y muchísimas gracias por vuestra atención y por compartir la información. Hasta la próxima. Salud y trabajo.